Capítulo 1. El susurro de la seda en los pasillos del Vaticano. La noche en Roma no es una ausencia de luz. Es una presencia de terciopelo que abraza los muros del Palacio Apostólico. El aire es denso, cargado con el presagio de la lluvia que aún no se atreve a caer sobre las cúpulas de la ciudad. Caminas, con una lentitud que el tiempo ha bendecido, por la galería que conduce a los aposentos privados. Tus pasos no golpean el suelo, se deslizan. SSS. 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 El roce de tu túnica de seda pesada contra el mármol frío genera un murmullo constante, un sonido que parece el aliento de la misma historia. Es una seda tejida en los telares de Oriente, cargada de hilos de plata que brillan con una luz opaca bajo las antorchas que agonizan. Sientes el peso de la tela sobre tus hombros, un peso que no agota, sino que protege. Una armadura de suavidad frente a la dureza de un mundo que siempre exige demasiado. El aroma que te rodea es una mezcla de cera de abejas antigua y el rastro metálico de las llaves de hierro que cuelgan de tu cinturón. Huele a incienso que ha dormido en las cortinas durante décadas. A madera de cedro que guarda secretos que ya no importa revelar. Inhalas. Exhalas. El aire entra en tus pulmones con una frescura mineral, limpiando el rastro de la oficina, del papel y de la ambición. Aquí, en la penumbra dorada, los Borgia no son una leyenda de fuego, sino una familia de sombras que buscan el mismo descanso que tú. Sientes el frío del mármol bajo tus palmas al rozar las balaustradas. Es una textura lisa, impecable, una firmeza que te recuerda que, aunque todo cambie, la piedra permanece. La piedra espera. La piedra duerme. A lo lejos, el sonido de una fuente en un patio interior marca un ritmo hipnótico. Clock. 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 Cada gota es un segundo que se rinde, una pequeña victoria sobre el caos del día. Te detienes frente a una ventana alta, donde la luz de la luna se filtra a través de cristales emplomados, dibujando patrones de rombo sobre tu piel. Miras tus manos, cansadas de sostener el mundo, y notas cómo la luz las vuelve etéreas. SHHH. SHHH. El viento mueve las pesadas cortinas de damasco, un movimiento lento, casi marino. Sientes que la galería se ensancha, que el espacio se vuelve infinito, permitiéndote respirar sin prisa. No hay urgencia en los pasillos de Rodrigo. Solo hay una espera elegante, un reconocimiento de que incluso el poder más alto termina por disolverse en la paz de la madrugada. La seda sigue susurrando. SSS. SSS. Es un canto de cuna para el hombre que ha visto demasiado. Sientes el roce del lino fino contra tu cuello, una caricia de pureza que contrasta con la complejidad de la mente. Te dejas llevar por la repetición del sonido. Seda y mármol. Mármol y seda. El Vaticano es ahora un inmenso santuario de silencio, un refugio donde las envidias se vuelven ceniza y los miedos se disuelven en la penumbra. La noche avanza. La noche protege. La noche te reclama como uno de sus guardianes silenciosos. Sientes que tus párpados adquieren el peso de las monedas de oro de la cámara secreta, cerrándose suavemente sobre una visión de columnas infinitas. Estás a salvo. Estás en el centro del orden. Estás listo para olvidar. La seda cae. Cae suavemente. Infinitamente, sobre el suelo que ha visto pasar imperios. El sonido se vuelve más tenue, un eco de lo que fue, una promesa de lo que será el silencio absoluto. Te sumerges en el ritmo de tu propia respiración, que ahora es el único reloj que importa. Inhalas paz. Exhalas tiempo. Roma duerme bajo tus pies, y tú duermes sobre los hombros de Roma. El susurro continúa, recordándote que nada es tan urgente como este momento de quietud. Nada es tan real como el tacto de la seda en la piel. Nada es tan eterno como la sombra que proyectas en el muro. Capítulo 2. El aroma del tiempo en la biblioteca de Rodrigo. Dejas atrás la galería y te internas en el Santa Santorum del conocimiento, la biblioteca privada donde el Papa Borgia guarda sus mapas, sus tratados y sus miedos. La puerta de roble, pesada y tachonada de bronce, se cierra tras de ti con un golpe sordo, un eco cavernoso que parece sellar el resto del mundo fuera de este refugio. Clank. Boom. El silencio aquí no es vacío,
es un silencio poblado por las voces de miles de volúmenes que descansan en estanterías que llegan hasta el techo, curvándose levemente bajo el peso de la sabiduría humana. El aire es distinto en esta estancia, es un aire denso, antiguo, que sabe a resina de pino y a aceite de linaza. Es el aroma del tiempo detenido, una fragancia que se adhiere a tu piel y te invita a ralentizar tu pulso hasta que tu corazón lata al mismo ritmo que el goteo de la clepsidra. Te acercas a la gran mesa de nogal, cuya superficie está tan pulida que refleja la luz de la única vela que arde en el centro, creando un pozo de oro líquido en medio de la penumbra. Al rozar la madera con la punta de los dedos, sientes la calidez de la fibra orgánica, una textura que ha sido acariciada por manos que decidieron el destino de naciones. Freak. 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 Deslizas la mano sobre un pliego de pergamino que descansa abierto, está hecho de piel de cordero fina, fría al tacto y ligeramente rugosa, con una resistencia que te habla de siglos de supervivencia. Sientes la irregularidad de los bordes, el rastro de la pluma que hendió la superficie con una fuerza que ya se ha desvanecido. Aquí, entre estos muros, la ambición de los Borgia se siente como una curiosidad lejana, una nota al pie de página en el gran libro del olvido. El aroma se intensifica a medida que te acercas a los estantes de cuero. Huele a hiel de hierro, el ingrediente de la tinta que ha capturado los pensamientos de los filósofos, y a un toque sutil de tabaco seco y almizcle. Es un olor masculino, sólido, reconfortante. Un olor que evoca la estabilidad de una fortaleza y la paz de un claustro. Inhalas el polvo dorado de los libros. Exhalas la fatiga de tu linaje. Cada respiración es un bálsamo que relaja los músculos de tu espalda, esos que cargan con la tensión de las audiencias y las alianzas. Aquí no tienes que ser el güey de los Borgia, aquí puedes ser simplemente el hombre que observa cómo la luz de la vela vacila, creando sombras alargadas que parecen dedos negros acariciando los lomos de los libros. Escuchas el crujido de la leña que se consume en la chimenea, un sonido seco y rítmico que puntúa el silencio. Crack. SSS. Crack. Es una pequeña orquesta de fuego que calienta tus manos sin quemarlas, una presencia viva que te acompaña en tu introspección. Te sientas en el gran sillón de cuero cordobés, sintiendo como el material cede bajo tu peso con un quejido suave y acogedor. El cuero huele a aceite de abedul y a confort rústico, envolviéndote en un abrazo que te desconecta de las intrigas de la curia. Sientes que tus pies se hunden en la alfombra de lana gruesa, una textura suave que amortigua cualquier rastro de realidad. El mundo es ahora este círculo de luz, este aroma a biblioteca y esta sensación de que el tiempo se ha vuelto tan espeso como la miel. Miras hacia las sombras de las esquinas, donde el polvo baila en la penumbra. SHHH. SHHH. Es el sonido del aire circulando entre los códices, un susurro que te dice que todo lo que importa ya ha sido escrito, y que lo que no ha sido escrito, no merece tu angustia. Rodrigo buscaba aquí la respuesta a sus noches de insomnio, y tú encuentras aquí el permiso para cerrar los ojos. Sientes que tu mente se vuelve tan ligera como una mota de polvo, flotando en este océano de sabiduría y paz. No hay nada que decidir. Nada que defender. Nada que conquistar. Solo existe el aroma del tiempo, el calor del nogal y la seguridad de que las paredes de esta biblioteca son el límite de tu universo por esta noche. La vela sigue ardiendo, pero su luz es cada vez más suave, más íntima. La cera gotea con una lentitud litúrgica sobre el candelabro de plata. Gota. 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 Cada caída es un recordatorio de que la vida fluye, pero que aquí, en el jardín de papel de Rodrigo, el flujo es sereno y controlado. Sientes que tu respiración es ahora una parte del murmullo de los libros, un hilo de vida que se entrelaza con la historia. Te dejas caer más profundamente en el sillón, dejando que el aroma del cuero y el pergamino te guíe hacia ese estado de trance donde el pasado y el futuro se funden en una sola nota de descanso. El tiempo se detiene. El aroma permanece. El hombre descansa. Capítulo 3. La fragilidad del cristal en el brindis de César. Abandonas el refugio de los libros para entrar en el salón privado donde el joven César, el hijo del buey, suele observar la noche mientras los demás conspiran. El aire aquí es más ligero, impregnado de una elegancia peligrosa, un espacio de techos altos pintados con frescos que parecen moverse bajo el temblor de las llamas.
En el centro de la estancia, sobre una mesa de mármol negro veteado en plata, descansa una sola copa de cristal de Murano, tan fina que parece hecha de aire solidificado y suspiros de artesano. Te acercas con una parsimonia que el silencio de la noche impone, y al rozar el borde de la copa con la yema del dedo, el cristal emite un canto cristalino, una nota pura y sostenida que vibra en el aire frío. Ti-ting. 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 Es el sonido de la fragilidad absoluta, la belleza que se sabe mortal y que, por ello, es más preciosa. Sientes bajo tus dedos la textura helada del cristal veneciano, una superficie tan lisa que parece carecer de materia. Es un frío que no quema, sino que despierta una sensibilidad dormida en tu piel. El mármol de la mesa, en cambio, ofrece una resistencia sólida, una porosidad mineral que ha absorbido la humedad de la noche romana. Dejas que tu palma descanse sobre la piedra oscura, sintiendo como el mármol drena el calor de tu mano, calmando la agitación de tu sangre. Aquí, en el salón de César, la fuerza se rinde ante la elegancia. Clink. Clink. El leve roce de tu anillo contra la copa suena como una advertencia de que todo lo que brilla puede romperse en un instante, y esa conciencia te otorga una extraña libertad. La libertad de quien ya no teme la pérdida porque ha aceptado la vulnerabilidad de la existencia. El aroma que reina en este espacio es sutil y aristocrático. Huele a vino de Malvasía, dulce y ambarino, que ha dejado un rastro de frutas pasas y miel en el fondo de la copa. Se mezcla con el olor punzante de las lámparas de plata, que queman aceite de ballena purificado, desprendiendo una fragancia limpia y casi lunar. Es un perfume que evoca banquetes que terminaron en susurros y victorias que se celebraron en soledad. Inhalas la esencia del cristal y la uva. Exhalas la pesadez de tus defensas. Sientes que el aroma penetra en tu mente, relajando los hilos de tu voluntad, permitiendo que tu espíritu se vuelva tan transparente como el cristal que tienes delante. No hay enemigos en este salón, solo hay sombras que bailan en las paredes y el eco de una grandeza que ya no necesita gritar. Te sientas frente a la mesa, observando cómo la luz de la luna atraviesa el cristal de la copa, proyectando un arcoíris pálido y fracturado sobre el mármol negro. SHHH. SHHH. Es el sonido de tu propia respiración, un susurro que se vuelve rítmico, acompasado con el parpadeo de las sombras. Sientes el roce de tus guantes de cabritilla sobre el muslo, una piel tan fina que parece una segunda piel, protegiéndote del mundo sin aislarte de él. César buscaba aquí la claridad del acero, pero tú encuentras aquí la claridad del vacío. Sientes que tus hombros bajan un centímetro más, liberando una tensión acumulada desde hace décadas. La silla de madera de ébano, con su respaldo recto y solemne, te obliga a una postura de dignidad, pero su cojín de terciopelo azul noche te acoge con una suavidad de nube. El silencio es absoluto, interrumpido únicamente por el goteo de la condensación en los cristales de la ventana. Clock. SSS. Clock. Es un ritmo líquido que parece lavar tus pensamientos, arrastrando las impurezas del día hacia la oscuridad del patio. Miras la copa y comprendes que tu vida ha sido como ese cristal. Expuesta, brillante y siempre al borde de la fractura. Pero en esta noche, no hay manos que la golpeen, solo la mirada de Dios y el silencio de Roma. Te dejas hipnotizar por el brillo de la plata y el reflejo del mármol, sintiendo que tu conciencia se vuelve líquida, fluyendo hacia los bordes de la estancia, llenando cada rincón con una paz que es tan frágil como el cristal, pero tan profunda como el abismo. La noche sigue su curso, ignorando las ambiciones de los vivos. La copa de Murano permanece inmóvil, un testamento de que la belleza no necesita acción para existir. Sientes que tu corazón late ahora con una lentitud de siglos, una pulsación que se pierde en la inmensidad del palacio. Pum. Pum. Paz. La fragilidad se vuelve tu fortaleza, el silencio se vuelve tu voz. Te quedas ahí, en una comunión muda con el cristal y la piedra, dejando que el aroma del vino viejo te cuente historias de tiempos mejores, mientras el mundo exterior se disuelve en una niebla de plata y olvido. Estás listo para dejar de ser la copa y convertirte en el aire que la rodea. Capítulo 4. Sombras de buey en los jardines secretos de Lucrecia. Dejas atrás el salón del cristal y la plata para descender por una escalera de caracol, cuyos peldaños de piedra desgastada parecen hundirse en las entrañas de la tierra.
El aire se vuelve repentinamente más fresco, cargado de una humedad viva que no proviene de los sótanos, sino de la noche abierta. Al cruzar el arco de salida, te encuentras en el jardín secreto de Lucrecia, un laberinto de geometría perfecta donde el verde del buey se vuelve negro bajo la luz de las estrellas. SSHHH. 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 Es el sonido de la brisa romana peinando las hojas perennes, un susurro que no es de este mundo, una conversación entre la naturaleza y el silencio que los muros de piedra protegen con celo. Aquí, el orden del hombre se rinde ante la paciencia de la tierra, y cada paso que da sobre la grava fina del sendero genera un crujido rítmico, una nota seca que se disuelve en la inmensidad del cielo. Cric. Crack. Cric. Extiendes la mano hacia uno de los setos de buey, podado con una precisión que roza lo sagrado. Al rozar las pequeñas hojas coriáceas, sientes su textura firme y fría, una resistencia vegetal que ha soportado los calores del verano y las heladas del invierno sin perder su color. El buey está cubierto de un rocío finísimo, una capa de perlas de agua que se transfieren a la punta de tus dedos, refrescando tu piel con una pureza mineral. Frick. Frick. Sientes la densidad del seto, una barrera viva que separa el camino del abismo de sombras que se extiende más allá. Este jardín no es para ser visto, sino para ser sentido. Lucrecia buscaba aquí la paz que el nombre de su padre le negaba, y tú, al caminar por sus senderos, sientes como esa misma paz se adhiere a tu túnica de lana, pesada y protectora. El aroma es embriagador, una sinfonía de notas verdes y terrosas. Huele a tierra mojada después de un riego invisible, a musgo que crece en la sombra de las estatuas de mármol y al perfume punzante y amargo del buey recién cortado. Se mezcla con una nota lejana de jazmín nocturno, una dulzura blanca que flota en el aire como un fantasma de primavera. Inhalas la fragancia del jardín secreto. Exhalas la ponzoña de las intrigas palaciegas. Sientes que el aire frío limpia tus pulmones, llevándose el rastro del humo de las velas y el polvo de los pergaminos. Cada respiración te ancla más profundamente al suelo, recordándote que, al final, todos regresamos a este jardín de silencio, donde las flores no juzgan y las sombras no traicionan. Te detienes frente a una estatua de Diana, cuya piel de mármol blanco brilla con una palidez lunar en medio del verde profundo. La piedra está cubierta de una pátina de tiempo, una rugosidad de líquenes que se siente bajo tus dedos como una costra de historia. Tac. 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 Escuchas el goteo de una fuente oculta entre los arbustos, un sonido metálico y constante que parece marcar el pulso del jardín. Gota. 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 No hay prisa en este rincón del Vaticano. El tiempo se ha vuelto circular, como los senderos que recorres, un ciclo eterno de crecimiento y reposo. Sientes el roce de tus botas sobre la piedra húmeda de un banco, donde te sientas a observar cómo las nubes cruzan la luna, creando un juego de luces y sombras que hace que el jardín parezca respirar. El silencio es una presencia sólida que te envuelve el corazón, protegiéndolo con una capa de indiferencia divina. Aquí, las luchas entre los Medici y los Sforza son solo ruidos lejanos, ecos de un mundo que ya no tiene poder sobre ti. Sientes que tus párpados se cierran, imitando la quietud de las estatuas que te rodean. Paz. Verde. Sombra. Olvido. Las palabras pierden su peso, convirtiéndose en sensaciones de frescura y humedad. Estás en el epicentro de la serenidad, en el jardín donde las rosas de ceniza aún no han florecido, pero donde el aire ya prepara su perfume de redención. Te dejas llevar por el murmullo del viento en el buey, sintiendo que tu alma se vuelve tan perenne y silenciosa como el follaje que te custodia. La noche en el jardín de Lucrecia es un bálsamo para el guerrero cansado y un refugio para el hombre que busca su propio centro. Sientes que la gravedad te empuja suavemente hacia el descanso, una invitación de la tierra a soltar las riendas del destino. El aroma a jazmín se vuelve más intenso, una caricia olfativa que te induce a un estado de trance ligero, donde el movimiento de las hojas es la única realidad. Estás listo para dejar el jardín y entrar en el misterio de lo que nace del polvo. El viento sopla una vez más, trayendo consigo el eco de una puerta que se cierra. El mundo ha quedado fuera. Tú estás dentro del silencio. Capítulo 5. El misterio de las rosas que nacen del polvo.
te adentras más en el corazón del jardín de Lucrecia, allí donde la luz de la luna parece morir antes de tocar el suelo, creando un rincón de penumbra absoluta. Aquí, el aire cambia de textura, ya no es la frescura del Boy ni la humedad del Tíber, sino una sequedad aristocrática, un aire que se siente antiguo, casi mineral. Ante ti se extiende un pequeño arriate circular, rodeado de piedras de basalto negro que absorben toda claridad. Y en su centro, brotando de una tierra que parece ceniza volcánica, se alzan las rosas de ceniza. SSS. 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 Es el sonido de la brisa rozando unos pétalos que no son de carne vegetal, sino de una materia grisácea, pálida y quebradiza que desafía las leyes de la primavera. Son flores que no buscan el sol, sino que se alimentan del olvido de los siglos. Te inclinas con una reverencia involuntaria, cautivado por la belleza espectral de estas rosas. Extiendes la mano, con una lentitud que parece dictada por el miedo a romper un sueño, y acercas la punta de tus dedos al borde de un pétalo. El tacto es una experiencia trascendental. No es la suavidad húmeda de una rosa común, es la textura del papel quemado, una finura extrema que vibra bajo tu contacto como si estuviera hecha de polvo de mariposa y suspiros. Al rozarla apenas, sientes como el pétalo se desintegra. Freak. Crack. FFF. No cae al suelo como una hoja muerta, se convierte instantáneamente en una nube de polvo finísimo que se eleva en el aire, envolviendo tus manos en una caricia de seda gaseosa. Es la materia rindiéndose ante el tacto humano, la forma que se sacrifica para convertirse en esencia. El aroma que estalla en ese momento es una revelación sensorial que te nubla el juicio. Al deshacerse, la rosa libera un perfume que ha estado cautivo durante décadas en su estructura de ceniza. Huele a incienso sagrado mezclado con el dulzor amargo de la mirra, a sándalo viejo y a una nota de violetas marchitas que han recuperado su voz. Es una fragancia seca, punzante pero infinitamente reconfortante, un perfume que no entra en tu nariz, sino que penetra directamente en tu memoria. Inhalas el polvo de las rosas. Exhalas el peso de tu propia existencia. Sientes que ese aroma te purifica por dentro, llenando los huecos que dejaron la traición y la fatiga con una serenidad mineral. Las rosas de ceniza no mueren, se transforman en aire, y al hacerlo, te permiten respirar la eternidad en un solo suspiro. Observas tus manos, cubiertas ahora por un residuo plateado, un polvo de estrellas que brilla con un resplandor mortecino en la oscuridad. SHHH. SHHH. Frotas tus dedos lentamente, sintiendo la suavidad de ese polvo, una textura que lubrica tu piel y elimina cualquier rastro de aspereza. Es el aceite de la historia, la fragancia del poder que ha decidido volverse humilde. Lucrecia venía aquí cuando el peso de su apellido se volvía insoportable, sabiendo que en este rincón del jardín, nada es permanente, y que incluso la gloria más alta termina por desmoronarse en un perfume exquisito. Sientes que esa misma lección se instala en tus hombros, aligerando la carga de tus responsabilidades. Si la belleza puede ser tan efímera y a la vez tan eterna, ¿qué importancia tiene la lucha del hombre por un trono de piedra? El sonido del jardín se vuelve un murmullo lejano. SSS. SSS. El viento mueve las rosas que aún permanecen intactas, creando una polifonía de crujidos sutiles, como el sonido de 1000 pergaminos abriéndose al mismo tiempo. Te dejas caer sobre tus rodillas, sintiendo la tierra de ceniza bajo tus piernas, una superficie tibia y acogedora que parece querer reclamarte. No hay dolor en este contacto, solo una comunión profunda con el ciclo de la vida y la muerte. Paz. Ceniza. Rosa. Sueño. Las palabras se vuelven rítmicas, acompañando el movimiento de tus manos mientras acaricias el aire cargado de perfume. Estás en el centro de un eclipse sensorial, un lugar donde el tiempo se mide por la velocidad a la que una flor se convierte en aire. Tu respiración se vuelve profunda y lenta, sincronizada con el desmoronamiento silencioso del jardín. Sientes que tus párpados se cierran, y en la oscuridad de tu mente, sigues viendo el brillo plateado de las rosas de ceniza. La fragancia te envuelve como una manta de lana fina, protegiéndote del frío de la noche romana. Estás listo para dejarte ir. Para permitir que tu propia fatiga se convierta en polvo y vuele lejos, hacia el Tíber, hacia el mar, hacia el olvido. El misterio de las rosas es tu propia redención.
El descubrimiento de que solo cuando nos rompemos, liberamos nuestro aroma más verdadero. Te quedas ahí, inmóvil, mientras el perfume eterno te guía hacia un sueño sin imágenes, donde solo existe la paz de lo que ya no necesita ser. Capítulo 6. Tacto de terciopelo y el peso de una tiara. Abandonas el rincón de las rosas de ceniza, llevando aún en la punta de tus dedos ese polvo plateado que huele a eternidad, y regresas al interior del palacio por una entrada lateral que te conduce directamente a la antecámara del trono. El aire aquí recupera su densidad señorial, pero ahora se siente cargado de una solemnidad que te oprime el pecho de manera dulce. Es el peso de la historia. El peso de una estirpe que ha gobernado desde la sombra y la luz. Tus pasos, amortiguados por alfombras orientales de un grosor infinito, se vuelven insonoros, como si caminaras sobre nubes de lana oscura. FFSS. 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 El sonido es un roce rítmico, una caricia de la fibra contra el calzado de cuero, que te sumerge en una cadencia de absoluta privacidad. En el centro de la estancia, sobre un pedestal de pórfido rojo, descansa una de las tiaras papales, una estructura triple de oro y pedrería que brilla con una frialdad majestuosa bajo la luz de una sola lámpara de aceite. Te acercas, sintiendo que la gravedad de este objeto atrae tus sentidos. Con una lentitud casi litúrgica, extiendes la mano y dejas que tus dedos se hundan en el forro interior de la tiara. Un terciopelo carmesí, tan antiguo y denso que parece absorber la luz de la estancia. SSS. 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 El tacto es una revelación de opulencia. Es una suavidad profunda, casi húmeda, una textura que abraza tus yemas con la calidez de 1000 inviernos compartidos en el Vaticano. Al presionar el terciopelo, sientes la elasticidad de la seda real, una resistencia que ha sostenido el peso de las sienes de los hombres más poderosos de la cristiandad. Pero al mover los dedos hacia el exterior, el tacto cambia bruscamente. Tropezas con el frío del oro cincelado, con las aristas afiladas de los diamantes y la redondez gélida de las perlas del Caspio. Es una transición del calor humano a la indiferencia mineral. El oro se siente pesado, una materia que no conoce la piedad, una superficie tan pulida que tus dedos resbalan por ella como si intentaran sujetar el tiempo mismo. Clink. Clink. El leve sonido de tus uñas rozando las esmeraldas incrustadas suena como un tintineo de monedas en una catedral vacía. Es el sonido del poder. Brillante, duro y solitario. Sientes el contraste en tu piel. El terciopelo que te invita al reposo y el oro que te exige vigilia. En este equilibrio reside el tormento de los Borgia, y en este equilibrio encuentras tú ahora una extraña paz, al comprender que puedes tocar el poder sin dejar que te consuma. El aroma que emana de este objeto sagrado es complejo y embriagador. Huele a incienso de nardo, a cera de abejas virgen y a ese rastro metálico y seco que solo el oro antiguo desprende. Es una fragancia que evoca coronaciones bajo techos de mármol y susurros de confesión tras cortinajes pesados. Inhalas el aroma de la soberanía. Exhalas la fatiga de tus ambiciones. Sientes que el perfume de la tiara penetra en tus sienes, calmando el latido acelerado de tus preocupaciones. Aquí, en la antecámara, no hay súbditos que complacer ni enemigos que vigilar. Solo existe el tacto del terciopelo y el peso del metal noble. Te permite cerrar los ojos, dejando que la fragancia te transporte a un estado de suspensión, donde la tiara no es un símbolo de mando, sino un objeto de meditación. Te apoyas levemente contra el pedestal de pórfido, sintiendo la dureza de la piedra contra tu costado. Es una solidez necesaria, un ancla que te impide flotar demasiado lejos en la neblina de tus pensamientos. Tac, tac, tac. Escuchas el latido de tu propio corazón resonando en la estancia, un sonido que parece acompasado con el parpadeo de la llama de la lámpara. Sientes que tu cuerpo se vuelve pesado, imitando la inercia del oro. El terciopelo carmesí parece expandirse en tu mente, convirtiéndose en una alfombra roja que se extiende hacia el infinito, invitándote a caminar hacia el descanso absoluto. Ya no hay necesidad de sostener la tiara sobre la cabeza, basta con sentir su textura con las manos para entender que todo reino tiene su fin en el sueño. La noche sigue filtrándose por las rendijas de los ventanales, trayendo un frío que hace que el terciopelo se sienta aún más acogedor. Sientes que tus hombros ceden, que tu cuello se relaja, perdiendo la rigidez de la etiqueta. Paz.
Terciopelo. Oro. Olvido. Las palabras se funden en una sensación de calidez cromática, una nube roja y dorada que te envuelve el espíritu. Estás en el epicentro de la majestad, pero en esta majestad no hay ruido. Solo el susurro de la tela y la quietud del metal. Te dejas llevar por la atracción de la sombra, sintiendo que la tiara te otorga el último y más grande de los privilegios. El derecho a cerrar los ojos y ser, por fin, nadie. El aroma a nardo se vuelve más sutil, como una melodía que se apaga en la distancia. Sientes que el polvo de las rosas de ceniza que aún queda en tu piel se mezcla con el terciopelo, creando una nueva esencia de redención. Estás listo para dejar la antecámara. Para permitir que el peso del oro se quede en su pedestal mientras tú te llevas la suavidad de la seda a tu descanso. El mundo exterior es un eco que se desvanece. Tú eres el silencio que permanece. Todo es suavidad. Todo es peso. Todo es paz. Capítulo 7. El eco de los pasos sobre el mármol de Ferrara. Dejas atrás la pesadez dorada de la tiara y te diriges hacia el ala norte del palacio, el pasillo que los Borgia llaman el camino a Ferrara, en honor a las tierras que Lucrecia convirtió en su refugio final. Al cruzar el umbral, el ambiente cambia. La opulencia sofocante del Vaticano se disuelve para dar paso a una arquitectura más aireada, más melancólica, donde el mármol ya no es rojo pórfido, sino un gris veteado que recuerda a la bruma que se levanta sobre el río Po en las mañanas de noviembre. Ta, ta, ta. Tus pasos sobre estas losas producen un eco cristalino, una nota limpia que rebota contra las paredes altas y desnudas, creando una sensación de soledad majestuosa. Es un sonido rítmico, un metrónomo de piedra que te invita a caminar con una cadencia hipnótica, dejando que cada golpe de tu talón sea un recordatorio de que estás alejándote del ruido del mundo. Te detienes a mitad de la galería y extiendes la mano para tocar la pared de mármol. La superficie está helada, con esa frialdad mineral que parece conservar el invierno dentro de su estructura. Pero al deslizar las palmas, descubres que la piedra no es áspera, ha sido pulida con tal esmero que se siente como seda sólida bajo tus dedos. Freak. 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 Sientes las pequeñas fisuras naturales del mármol, las venas oscuras que parecen ríos congelados en el tiempo. Hay una honestidad en este frío. Una pureza que calma la fiebre de tus pensamientos. Este mármol de Ferrara no intenta impresionarte con oro, simplemente está allí, sosteniendo el techo de tu alma, ofreciéndote su inmutabilidad frente a la brevedad de tus días. Sientes que la temperatura de tu cuerpo se equilibra con la de la piedra, un intercambio de energía que te deja en un estado de neutralidad divina. El aroma en esta parte del palacio es radicalmente distinto. Aquí no hay incienso ni humo de velas pesadas. El aire huele a humedad limpia, a río, a piedra mojada y a un toque sutil de madera de nogal encerada. Es una fragancia que despeja los sentidos, un perfume de espacio y libertad. Inhalas la claridad del mármol. Exhalas la niebla de las preocupaciones. Sientes que el aroma penetra en tu pecho como un aire de montaña, expandiendo tus pulmones y permitiéndote respirar con una profundidad que habías olvidado. Es el olor de los finales que son, en realidad, nuevos comienzos. Ferrara es el descanso para los Borgia, y esta galería es el preludio de ese descanso. Te dejas embriagar por la sencillez del aire, sintiendo que tu mente se aclara como el agua de una fuente que ha dejado de ser agitada. Escuchas el viento silbar entre las columnas exteriores de la galería. Fu. Fu. Es un sonido largo y lamento, una canción de cuna que la naturaleza canta a los edificios construidos por el hombre. Sientes el roce de tus vestiduras de lino pesado contra tus tobillos, un sonido que se confunde con el murmullo del viento. Aquí, en el silencio de Ferrara, comprendes que la verdadera grandeza no está en el trono que dejaste atrás, sino en la capacidad de caminar solo por un pasillo vacío y sentirte completo. El eco de tus pasos es ahora tu única compañía, y es una compañía que no te exige nada. Ta, ta, ta. El ritmo se vuelve más lento, más pesado, mientras tus párpados comienzan a ceder ante la monotonía seductora del gris y la plata. Te apoyas contra una de las columnas circulares, abrazando su curvatura fría. Sientes la solidez del mundo bajo tu espalda, una fuerza que te sostiene sin esfuerzo. Ya no hay necesidad de avanzar, el eco de Ferrara te ha envuelto en su abrazo de piedra.
Miras hacia el final del pasillo, donde la oscuridad es tan densa que parece terciopelo líquido, e imaginas que cada paso que has dado hoy te ha acercado 1 centímetro más a la liberación final. Paz. Mármol. Eco. Olvido. Las palabras se vuelven rítmicas, acompañando el balanceo casi imperceptible de tu cuerpo contra la columna. Estás en el epicentro de la serenidad, en el camino que lleva a la ciudad de la niebla, donde todos los secretos se disuelven en el río. Tu respiración es ahora una parte del viento que recorre la galería. Sientes que tus manos, antes tensas por el peso del poder, se relajan y caen inertes a tus costados, rozando el lino y el mármol. El aroma a agua limpia y madera vieja se vuelve tu única realidad, una caricia olfativa que te induce a un estado de reposo profundo. Estás listo para dejar que Ferrara te reclame. Para permitir que el eco de tus pasos se apague definitivamente en la distancia. El mundo exterior es una sombra que se desvanece. Tú eres el mármol que permanece. Todo es frío. Todo es seco. Todo es paz. Capítulo 8. Velas que lloran cera sobre mapas de conquista. Abandonas el frío reconfortante del mármol de Ferrara y regresas al estudio privado de la torre, un lugar donde el tiempo se mide por el consumo de la llama y el avance de la sombra sobre el papel. El aire aquí es cálido, cargado con el olor dulce y denso de la cera de abejas que arde sin descanso en candelabros de plata labrada. Te acercas a la gran mesa de trabajo, una superficie cubierta de pergaminos amarillentos que muestran los contornos de una Italia dividida, mapas de conquista donde las fronteras son líneas de tinta que el destino se encarga de borrar. SSS. 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 Escuchas el siseo casi imperceptible de las mechas al consumirse, un sonido rítmico que parece el susurro de un anciano contando secretos al oído de la noche. Te detienes ante una de las velas más altas y extiendes la mano, sin tocar la llama, sintiendo el calor radiante que emana de ella como un sol pequeño y cautivo. Con un movimiento lento, dejas que tu dedo roce una gota de cera que se desliza por el costado del cirio, una lágrima de oro líquido que se enfría al contacto con tu piel. El tacto es fascinante. Al principio es una tibieza aceitosa y suave, una caricia de terciopelo líquido que se amolda a los surcos de tu huella dactilar. Pero en un instante, la cera se endurece, convirtiéndose en una costra sólida, lisa y opaca, una piel artificial que guarda el calor de la llama durante unos segundos antes de volverse fría. Freak. 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 Sientes la textura cerosa bajo tu uña al intentar levantarla, una resistencia flexible que te recuerda que todo lo que fluye termina por solidificarse, que toda pasión termina por convertirse en memoria. El aroma es el protagonista absoluto de esta estancia. Es una fragancia profunda y envolvente. Miel pura, polen antiguo y el toque amargo del humo blanco que se eleva en espirales hacia el techo artesonado. Se mezcla con el olor seco del pergamino calentado por la cercanía del fuego, un aroma que evoca bibliotecas olvidadas y pactos firmados en la penumbra. Inhalas el alma de la colmena. Exhalas la ceniza de tus batallas. Sientes que el aroma de la cera penetra en tu sistema nervioso como un sedante natural, relajando los músculos del cuello y suavizando la expresión de tu rostro. Aquí, las ciudades que César quería conquistar son solo manchas de color sobre una mesa aquí, el imperio de los Borgia se reduce al radio de luz de una vela. Y en ese pequeño espacio, encuentras una seguridad que los ejércitos nunca pudieron darte. Escuchas el sonido del papel al ser movido por un hilo de aire. Rit. Rit. Es un crujido seco, el lenguaje de la burocracia del poder volviéndose música en la soledad. Sientes el roce de tus dedos sobre los mapas, recorriendo las montañas de los Apeninos y las costas de la Romaña. El papel está tibio, impregnado del calor de la estancia, y tiene una textura orgánica, casi humana. Gota. 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 Una vela llora sobre el mapa de los estados pontificios, cubriendo una ciudad con un sello de cera blanca. Ya no importa quién gobierna esa ciudad bajo la cera, todo es paz. Bajo la cera, el conflicto ha terminado. Sientes una profunda envidia de ese lugar sepultado en el sello, y te dejas llevar por la idea de que tu propio cansancio es como esa cera. Una sustancia que te cubre lentamente, protegiéndote del ruido, aislándote en una crisálida de calma.
Te sientas en el pesado sillón de madera, observando cómo las sombras de los candelabros bailan en las paredes como espectros elegantes. SHHH. SHHH. El aire de la estancia es un abrazo cálido que te invita a soltar la pluma, a soltar el mando, a soltar el miedo. Sientes que tus piernas pierden su fuerza, fundiéndose con la alfombra, mientras tus ojos se fijan en la danza hipnótica de la llama. Paz. Cera. Miel. Olvido. Las palabras se vuelven una letanía, un murmullo que acompaña el parpadeo de la luz. Estás en el epicentro de la estrategia, pero ya no hay nada que planear. El mapa está cubierto de lágrimas de cera, y tú estás cubierto de la paz de la noche. Tu respiración se vuelve pesada y regular, acompasada con el siseo de las velas. Sientes que el aroma a miel y humo te transporta a un estado de devoción laica, un espacio donde el único Dios es el descanso. Las velas siguen llorando, consumiéndose en su propia luz, dándose por entero para que tú puedas ver el final del camino. Estás listo para dejar que la última llama se apague. Para permitir que la oscuridad sea el mapa definitivo. El mundo exterior es una mentira que se consume. Tú eres la cera que se aquieta. Todo es calor. Todo es fragancia. Todo es paz. Capítulo 9. El primer pétalo de ceniza entre los dedos. Te alejas de la mesa de los mapas, dejando que las velas sigan consumiendo los imperios de papel, y regresas al centro del jardín interior, atraído por un magnetismo que no es de este mundo. El aire ha cambiado de nuevo, ahora es una sustancia suspendida, un vacío cargado de una electricidad silenciosa que eriza los vellos de tus brazos bajo la seda. Ante ti, la primera de las rosas de ceniza parece haber alcanzado su madurez absoluta bajo la mirada de la luna llena. No es una flor, es un monumento a lo efímero, una arquitectura de polvo que se sostiene por un milagro de voluntad. Te acercas, conteniendo el aliento, porque sabes que incluso el aire de tus pulmones es una tormenta capaz de deshacer esta belleza. SSS. 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 El sonido de la noche se vuelve un zumbido blanco, una frecuencia que vibra en tus huesos mientras extiendes la mano hacia el primer pétalo. Tus dedos, marcados aún por la cera de las velas y el frío del mármol, se acercan al borde grisáceo de la flor. El tacto es el momento en que la realidad se quiebra. No sientes la resistencia de la celulosa ni el frescor del agua vegetal, lo que tocas es una caricia de aire denso, una superficie que se desvanece antes de que puedas comprender su forma. FFF. Freak. FFF. Al primer contacto, el pétalo de ceniza se entrega. Se deshace bajo tus yemas con la delicadeza de un copo de nieve que toca el fuego, pero en lugar de derretirse, se convierte en una polifonía de partículas microscópicas. Sientes esa textura granulada y suave, un polvo de una finura extrema que lubrica tu piel, deslizándose por los surcos de tus dedos como si fuera aceite seco. Es la sensación de tocar el tiempo mismo, de deshacer la historia con un solo gesto de ternura. El aroma que se libera en este desmoronamiento es una explosión silenciosa. Al romperse la estructura de ceniza, el perfume atrapado en el corazón de la rosa inunda el jardín con una fuerza mística. Huele a resina de cedro quemada en altares olvidados, a sándalo que ha dormido en cofres de hierro y a una nota profunda de tierra negra que ha guardado el secreto de la vida. Es una fragancia seca, aristocrática y purificadora que te llena el pecho con una sensación de ligereza absoluta. Inhalas el alma de la rosa. Exhalas el plomo de tus preocupaciones. Sientes que el perfume penetra en tu sangre, enfriando las pasiones que antes te quemaban, sustituyéndolas por una indiferencia dorada. Aquí, bajo la luna, el destino de los Borgia se vuelve tan volátil como este polvo que ahora cubre tus manos. Escuchas el sonido de los pétalos vecinos que, por simpatía, comienzan a desprenderse de la flor. Cric. FFF. Cric. Es una cascada de ceniza sutil, un murmullo de cascajos celestiales cayendo sobre el lecho de tierra negra. Clock. FFF. Cada pétalo que se deshace libera una nueva oleada de aroma, creando una atmósfera tan densa que podrías casi tocarla. Sientes el roce del polvo de ceniza en tu rostro, una caricia de seda gaseosa que te invita a cerrar los ojos y dejar de ser el observador para convertirte en parte del proceso. No hay tristeza en esta desintegración, hay un alivio profundo,
la alegría de la forma que finalmente se libera de su prisión de materia para volverse espíritu y fragancia. Tus dedos se mueven en el aire, dibujando espirales entre las partículas que flotan, sintiendo la resistencia mínima de una belleza que ha decidido ser libre. Te dejas caer sobre tus rodillas, sintiendo la tierra tibia bajo tus piernas, mientras la nube de perfume te envuelve en una crisálida de paz. Paz. Ceniza. Aroma. Olvido. Las palabras se vuelven un mantra, un ritmo que acompaña el parpadeo de tu conciencia. Sientes que tus hombros pierden la rigidez del guerrero, que tu cuello se rinde ante la gravedad del sueño. Estás en el centro de un jardín que se disuelve para salvarte, entregando su existencia para que tú encuentres la tuya en el descanso. El mundo exterior es una sombra que ya no proyecta luz aquí, en el jardín de las rosas, solo existe la esencia de lo que fuiste y la paz de lo que ahora eres. Una partícula de ceniza más en la inmensidad de la noche. Tu respiración es ahora una parte del viento que dispersa el aroma. Sientes que tus manos, cubiertas de plata y gris, poseen la sabiduría de los siglos. No hace falta sujetar nada, porque lo que es verdadero siempre vuela. El perfume a cedro y tierra se vuelve tu única guía, una caricia olfativa que te induce a un estado de reposo absoluto, donde la mente deja de analizar y comienza a simplemente existir. Estás listo para dejar que la rosa se desvanezca por completo. Para permitir que el polvo sea tu lecho. El mundo es una ilusión que se deshace entre tus dedos. Tú eres la fragancia que sobrevive. Todo es suave. Todo es esencia. Todo es paz. Capítulo 10. Memoria de Azahar en los campos de la Romaña. Dejas atrás el jardín de las rosas de ceniza, llevando en tus ropajes el polvo de plata que aún exhala su perfume místico, y permites que tu mente viaje hacia el norte, hacia las tierras abiertas de la Romaña, donde el horizonte se funde con el Adriático. El aire en esta estancia del palacio, decorada con tapices que narran las cosechas de los estados pontificios, parece cargarse de una frescura cítrica y vibrante, una reminiscencia de los huertos que César Borgia recorría bajo el sol de mediodía. Aquí, el ambiente huele a azahar, a la flor blanca del naranjo que exhala su alma justo antes de convertirse en fruto. Es un aroma que trae consigo la luz de los valles y el murmullo de los canales de agua fresca. SSS. 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 Escuchas el roce del viento imaginario contra las hojas de los naranjos, un susurro que limpia la melancolía del Vaticano y la sustituye por una nostalgia luminosa y serena. Te acercas a un jarrón de cerámica de Faenza que contiene esencias traídas de las tierras conquistadas. Al rozar la superficie vidriada de la cerámica, sientes su suavidad pulcra y fresca, una textura que evoca el barro trabajado por manos artesanas bajo el sol de la Italia central. Freak. 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 Deslizas tus dedos por los dibujos azules y amarillos del jarrón, sintiendo el frío de la vitrificación, un frío que calma la inquietud de tus manos. Al acercar tu rostro a la boca del recipiente, el aroma del azahar te golpea con la suavidad de un beso de verano. Huele a miel blanca, a polen húmedo y a esa acidez sutil que despierta los sentidos solo para adormecerlos después con su dulzura narcótica. Inhalas la pureza de la Romaña. Exhalas el polvo de las batallas olvidadas. Sientes que el perfume penetra en tus sienes, disolviendo los pensamientos oscuros y sustituyéndolos por visiones de campos infinitos donde el tiempo no se mide por horas, sino por estaciones de paz. Escuchas el eco de una flauta lejana en los pasillos, una melodía que parece venir de los pastores de los Apeninos. Tirulí. Tirulí. Es un sonido que flota en el aire, ligero y transparente, que te invita a soltar la rigidez de tu cargo. Sientes el roce de tus vestiduras de lino ligero contra tu piel, una textura que ahora se siente como una caricia del viento de la costa. Aquí, en la memoria del azahar, las intrigas por el poder se sienten como juegos de niños en la distancia. César buscaba en estas tierras un imperio de hierro, pero tú encuentras en ellas un imperio de luz y fragancia. Paz. Luz. Azahar. Descanso. Las palabras se vuelven rítmicas, una canción de cuna que celebra la abundancia de la tierra y la generosidad de la noche. Te dejas llevar por la sensación de libertad que otorga el espacio abierto, sintiendo que las paredes del palacio se ensanchan hasta desaparecer. Te apoyas contra el marco de una ventana de piedra, sintiendo la solidez del travertino bajo tus codos.
La piedra ha absorbido el calor del día y ahora te lo devuelve con una tibieza maternal. Gota. 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 Escuchas el agua de una fuente cercana, un ritmo líquido que imita el fluir de los ríos que cruzan las llanuras de la Romaña hacia el mar. Sientes que tu corazón late ahora con una calma pastoral, una pulsación que se sincroniza con el ritmo de la naturaleza que duerme bajo las estrellas. No hay prisa por llegar al mañana, porque el mañana es solo otra mañana de sol sobre los naranjos. Tu respiración se vuelve profunda, llenándose con la fragancia del azahar, una caricia olfativa que te induce a un estado de devoción por la vida sencilla. Estás en el epicentro de la memoria, donde el pasado no duele y el futuro no pesa. La luz de la luna ilumina el jarrón de cerámica, haciendo que los colores parezcan brillar con una luz interna. Sientes que tus manos se relajan por completo, cayendo pesadas a tus costados, mientras el aroma a miel y cítricos te envuelve en una manta de bienestar absoluto. Ya no eres el estratega, ni el guardián de los secretos, eres solo un hombre que respira el perfume de la tierra que ama. Azahar. Miel. Piedra. Sueño. Las palabras se funden en una sola nota de descanso, un sonido que te arrulla hacia el olvido de las preocupaciones terrenales. Estás listo para dejar que la Romaña te reclame en sueños. Para permitir que la fragancia del azahar sea el camino hacia tu paz definitiva. El mundo exterior es un ruido que se apaga. Tú eres la esencia que florece en la oscuridad. Tu espíritu se desliza ahora por los valles de la memoria, volando sobre los huertos blancos bajo la luna. Sientes que la gravedad te empuja suavemente hacia el lecho, una invitación de la noche a rendirte ante la belleza de lo que permanece. El aroma a azahar se vuelve más tenue, más etéreo, como un recuerdo que se guarda en un cofre de sándalo. Estás en paz con la tierra, en paz con la historia, en paz contigo mismo. El buey de los Borgia descansa en los campos de oro, y tú descansas en la luz de tu propia redención. Todo es frescura. Todo es fragancia. Todo es paz. Capítulo 11. La soledad del buey bajo la luna de plata. Dejas que la fragancia del azahar se desvanezca en los pasillos de la memoria y regresas al presente, al corazón del palacio apostólico, donde la figura del buey heráldico de los Borgia domina cada dintel, cada friso y cada tapiz. Pero esta noche, el buey no es un símbolo de fuerza bruta ni de conquista implacable, es una imagen de soledad majestuosa, de una carga pesada que finalmente busca el descanso bajo el resplandor gélido de la luna de plata. Te encuentras en el Salón de los Pontífices, una estancia de dimensiones catedralicias donde el silencio tiene un peso físico, una densidad que te presiona suavemente los hombros, invitándote a la sumisión ante la quietud. SSS. 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 Es el sonido del aire frío circulando por las alturas de la bóveda, un susurro que parece la exhalación de un gigante de piedra que ha decidido, por fin, cerrar los ojos. Caminas hacia el centro del salón, donde un relieve de mármol del escudo familiar emerge de la pared con una fuerza tridimensional. Al acercarte, extiendes la mano para tocar la figura del buey tallado. El tacto es una experiencia de solidez absoluta y aspereza noble. Sientes la textura del mármol sin pulir en los cuernos de la fiera, una frialdad que parece nacer del centro mismo de la tierra. Freak. 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 Deslizas tus dedos por el lomo de piedra del animal, notando las marcas del cincel que le dieron forma hace décadas. Es una piel mineral, dura, inamovible, que ha soportado las miradas de papas y reyes sin inmutarse. Pero bajo tu mano, el mármol parece emanar una vibración sorda, un eco de la fatiga de siglos de cargar con el destino de una estirpe. Tac. Tac. El sonido de tu anillo de oro contra la piedra suena como un latido metálico en la inmensidad, un recordatorio de que incluso el poder más sólido busca un momento de debilidad para poder descansar. El aroma que impregna este gran salón es una mezcla de aire nocturno filtrado por las rendijas de los ventanales y el rastro mineral de la piedra antigua. Huele a cal, a polvo de mármol y a ese perfume seco de los tapices de lana que han colgado de estas paredes desde los tiempos de Calisto III. Es una fragancia que evoca la soledad del mando, una castidad olfativa que despeja cualquier rastro de sensualidad y te deja solo con tu propia esencia. Inhalas la severidad de la piedra. Exhalas el calor de tus luchas internas. Sientes que este aroma te purifica, eliminando las capas de pretensión y orgullo que el mundo exterior te obliga a vestir. Aquí,
frente al buey de mármol, eres solo un hombre bajo la luna de plata, un ser que no necesita demostrar nada, que solo necesita el permiso de la noche para dejar de sostener el cielo sobre su cabeza. Escuchas el crujido de las maderas del techo, una estructura de roble que se contrae con el frío de la madrugada. Krieg. SSS. Krieg. Es el lenguaje de la casa Borgia quejándose por el peso de su propia gloria. Sientes el roce de tus pies sobre las losas de travertino, una superficie rugosa y honesta que te ancla a la realidad mientras tu mente flota en la luz de la luna. Ta. 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 La luna de plata entra por los ventanales altos, bañando al buey de mármol en una claridad espectral que lo vuelve casi translúcido. En esta luz, la fiera no parece dispuesta a embestir, sino a tumbarse sobre la hierba de un campo celestial. Sientes que esa misma inercia te invade las piernas, que tu voluntad se vuelve tan pesada y tranquila como un bloque de piedra que ha encontrado su lugar definitivo en la base de un templo. Te apoyas contra el muro, justo debajo del escudo, dejando que tu espalda sienta la irregularidad de la piedra tallada. El frío del mármol penetra a través de tu ropa, calmando la agitación de tu sangre, enfriando las ambiciones que a veces queman como brasas. Paz. Piedra. Buey. Luna. Las palabras se funden en una sola vibración, un sonido que te arrulla mientras observas cómo las sombras de las columnas se alargan por el salón como dedos de terciopelo. Estás en el centro de la fortaleza, pero no hay batalla. Estás en el corazón del poder, pero no hay mandato. Solo existe la soledad compartida entre tú y el animal de mármol, una complicidad silenciosa bajo el resplandor de la plata. Tu respiración se vuelve rítmica, pausada, imitando la inmutabilidad de la arquitectura que te rodea. Sientes que tus párpados adquieren el peso de las losas del suelo, cerrándose sobre una visión de paz eterna. Ya no hay necesidad de vigilar las fronteras, ni de leer las cartas cifradas. El buey de los Borgia ha dejado de arar el campo de la historia por esta noche, y tú, como su fiel guardián, tienes derecho a perderte en el sueño de la piedra. La fragancia mineral te envuelve en una manta de indiferencia sagrada. Estás listo para dejar el salón de los pontífices. Para permitir que la luna de plata cuide de la gloria mientras tú te entregas al descanso absoluto. El mundo exterior es un eco de piedra. Tú eres el silencio que la habita. Todo es frío. Todo es plata. Todo es paz. Capítulo 12. Perfume de ausencia en los aposentos de mármol. Te alejas del salón de los pontífices, dejando al buey de piedra custodiando su propia eternidad, y te diriges hacia los aposentos más íntimos, allí donde el mármol deja de ser un símbolo de poder para convertirse en un refugio de fragilidad. Al cruzar el umbral de estas estancias, el aire parece volverse más delgado, más puro, impregnado de una melancolía que no pesa, sino que eleva. Es el perfume de la ausencia. Un aroma que no nace de flores vivas ni de inciensos quemados, sino del recuerdo de lo que alguna vez llenó estos espacios. La estancia está bañada en una penumbra azulada, donde los muebles de madera de sándalo y las sedas descoloridas parecen flotar en una suspensión bendita. SSS. 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 El sonido del silencio aquí es casi musical, un zumbido de armonía que te indica que has llegado al lugar donde las almas de los Borgia se despojan de sus nombres para ser simplemente seres que descansan. Caminas hacia el centro de la alcoba, donde una mesa de mármol blanco de Carrara sostiene un espejo de plata pulida que ya no refleja rostros, sino sombras. Te acercas y extiendes la mano para tocar la superficie de la piedra. El tacto es de una suavidad extrema, casi líquida, una frialdad que parece el beso de un espíritu sobre tu piel. Freak. 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 Deslizas las yemas de tus dedos por el borde del mármol, sintiendo la perfección de la talla, una línea continua que no tiene principio ni fin. Al presionar la palma contra la superficie helada, sientes como la piedra absorbe la última gota de fatiga de tus huesos, sustituyéndola por una serenidad mineral que se extiende por tus brazos hasta alcanzar tu corazón. El mármol blanco no te juzga, te ofrece su vacío, su blancura inmaculada para que en ella puedas proyectar tu propio deseo de paz. El aroma que reina aquí es el protagonista de este capítulo de olvido. Huele a jabón de lavanda seca guardada en cofres de cedro, a polvo de arroz que alguna vez acarició mejillas pálidas y a un rastro sutil de aire de montaña que se ha quedado atrapado entre las pesadas cortinas.
Es una fragancia de limpieza absoluta, de una pureza que solo se alcanza cuando se ha dejado atrás toda pretensión. Inhalas la ausencia de conflicto. Exhalas el ruido de tus propios pensamientos. Sientes que este perfume de ausencia te envuelve la mente como un velo de gasa, borrando las imágenes de los rostros que te exigen cuentas, las voces que te piden favores. Aquí, en los aposentos de mármol, no eres un padre, ni un hijo, ni un señor. Eres una esencia que respira al unísono con el aroma del tiempo que se desvanece. Escuchas el roce de las cortinas de seda contra el suelo al ser movidas por un hilo de aire invisible. Frou frou. Frou frou. Es el lenguaje de la tela que se rinde, un sonido que te invita a soltar las riendas de tu voluntad. Sientes el roce de tus propios ropajes, que ahora te parecen excesivamente pesados, recordándote la necesidad de deshacerte de cualquier carga. Tac. 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 El sonido de una pequeña esfera de cristal que rueda sobre la mesa al moverte suena como una campana en un desierto, un eco de juego y ligereza. Sientes que tu cuerpo se vuelve liviano, imitando la transparencia del cristal y la frialdad del mármol. Te sientas en un diván tapizado en damasco gastado, sintiendo como el relleno de plumas de ganso te acoge con una ternura que el mundo exterior nunca te ofreció. Miras hacia el espejo de plata, donde la luna proyecta un reflejo plateado que parece agua estancada. SHHH. SHHH. El aire de la estancia es un bálsamo que relaja tus párpados, que ahora pesan tanto como las piedras del Vaticano. Sientes que la oscuridad de los rincones es un abrazo protector, una manta de lana negra que te aísla de la historia. Paz. Mármol. Ausencia. Sueño. Las palabras se vuelven rítmicas, una letanía que acompaña el latido lento de tus sienes. Estás en el lugar donde la ambición muere para que nazca el descanso, donde las rosas de ceniza dejaron su perfume antes de volar hacia el cielo. No hay nada que buscar, porque en la ausencia, lo tienes todo. Tu respiración es ahora un hilo de seda que se enreda en el perfume de la lavanda y el cedro. Sientes que tus manos se abren, liberando el aire, liberando la vida, liberando el miedo. El aroma a mármol frío y tiempo detenido se vuelve tu única brújula, guiándote hacia el centro de tu propio ser, donde el silencio es el rey. Estás listo para dejar que los aposentos te guarden en su memoria de piedra. Para permitir que la ausencia sea la presencia más real de tu noche. El mundo exterior es una página que ya no necesitas leer. Tú eres el margen en blanco, el espacio de paz que separa las palabras. Todo es blanco. Todo es frío. Todo es paz. Sientes un último escalofrío de placer al notar cómo el frío del mármol se funde con el calor de tu descanso, creando una temperatura perfecta, la temperatura del sueño profundo. Estás a salvo en la ausencia. Estás en casa. Capítulo 13. El fluir del Tíber bajo la niebla de invierno. Dejas atrás la quietud mineral de los aposentos y te diriges hacia la logia abierta que asoma sobre el río, el viejo Tíber, que fluye como una serpiente de plata líquida bajo el abrazo pesado de la niebla de febrero. El aire aquí ya no es el de los interiores, es un aire cargado de una humedad sagrada, un frío que muerde con elegancia y que trae consigo el aliento de los campos de Umbría y el lodo ancestral de Roma. La niebla es tan densa que parece una gasa de lana gris que envuelve las torres del castillo Sant'Angelo, borrando las aristas del mundo para dejar solo las formas esenciales, los contornos de un sueño que se resiste a despertar. SSS. 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 Escuchas el murmullo del agua chocando contra los pilares de piedra, un sonido grave, constante, un latido acuático que ha persistido desde antes de los Césares y que seguirá mucho después de los Borgia. Te acercas a la balaustrada de travertino, cuya superficie está cubierta por una fina película de rocío helado. Al apoyar tus manos en la piedra rugosa, sientes el frío penetrar instantáneamente en tus palmas, un choque térmico que despeja la bruma de tus preocupaciones pero adormece tus dedos con una caricia anestésica. Freak. 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 Deslizas las manos por la piedra porosa, notando las pequeñas cavidades y las cicatrices del tiempo, la textura de una Roma que se desmorona y se reconstruye eternamente. La humedad se adhiere a tu piel, fundiéndose con el calor que aún conservas, creando una sensación de conexión física con el río. Sientes que el Tíber no fluye fuera de ti,
sino a través de ti, arrastrando hacia el mar los sedimentos de tus deudas, los restos de tus ambiciones y el peso de tus secretos. Plas. Plas. El sonido de un remolino lejano en el agua suena como un suspiro de alivio en medio de la inmensidad nocturna. El aroma que reina en la logia es la esencia misma de la supervivencia. Huele a agua fría, a musgo mojado que crece en las raíces de los puentes y a ese olor a tierra antigua y húmeda que solo el invierno sabe extraer de las piedras romanas. Es una fragancia que sabe a eternidad y a olvido, un perfume que no engaña, que te dice que todo lo que fluye encuentra su paz en el océano. Inhalas la niebla del Tíber. Exhalas el humo de tus batallas internas. Sientes que el aire gélido expande tus pulmones, devolviéndoles una transparencia que la cera de las velas les había robado. Aquí, frente al río, las conspiraciones de palacio se sienten tan pequeñas como las hojas secas que flotan en la corriente, arrastradas por una fuerza que no conoce la piedad ni la prisa. Escuchas el eco de un remo golpeando suavemente el agua en la distancia, un sonido rítmico, pausado, casi hipnótico. Cloc. 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 Alguien cruza el río en la penumbra, ajeno a las glorias y miserias del Vaticano. Sientes el roce de tu capa de lana pesada contra tus hombros, una textura rústica que te protege del abrazo de la niebla, una calidez que contrasta con el frío del travertino. Fu. Fu. El viento de invierno silba entre las arcadas, trayendo el rastro lejano de los pinos del janículo. Sientes que tus hombros caen, que tu cuello pierde su rigidez, que tu voluntad se rinde ante la corriente. No tienes que nadar contra el tiempo, solo tienes que dejarte llevar por el fluir del Tíber, esa cinta de plata que te promete el descanso definitivo en el mar del olvido. Te quedas inmóvil, observando cómo la niebla se vuelve más espesa, ocultando incluso tus propias manos sobre la piedra. Paz. Agua. Niebla. Olvido. Las palabras se funden con el sonido del río, convirtiéndose en una letanía acuática que te arrulla el espíritu. Estás en el balcón del mundo, pero el mundo ha desaparecido bajo un manto de gasa gris. Solo existes tú, la piedra y el agua que pasa. Sientes que tus párpados se cierran, imitando la opacidad de la niebla, y en la oscuridad de tu mente, el fluir del Tíber se convierte en el fluir de tu propio descanso. El río no juzga, el río no espera, el río simplemente es. Tu respiración es ahora una parte del ritmo del agua. Sientes que tus manos se relajan, perdiendo su agarre sobre la balaustrada, confiando en que la noche te sostendrá. El aroma a agua helada y musgo se vuelve tu refugio, una caricia olfativa que te induce a un estado de suspensión donde el peso de la historia se disuelve. Estás listo para dejar que la niebla te envuelva por completo. Para permitir que el río sea tu camino hacia el sueño. El mundo exterior es un eco que se ahoga en la corriente. Tú eres la calma que flota sobre la profundidad. Todo es agua. Todo es niebla. Todo es paz. Sientes como el frío se convierte en una manta de seda, un entumecimiento placentero que te asegura que el descanso ha llegado. Estás a salvo en el abrazo del Tíber. Estás en paz con el invierno. Capítulo 14. Cartas no enviadas sobre escritorios de caoba. Abandonas el abrazo de la niebla del Tíber para regresar al corazón del palacio, a un despacho pequeño, revestido de madera oscura, donde el silencio es tan denso que parece proteger los secretos que nunca se atrevieron a cruzar los labios. Aquí, el aire es cálido y tiene un peso reconfortante, impregnado del aroma profundo y aceitoso de la madera de caoba que ha sido encerada durante décadas. En el centro de la estancia, bajo la luz mortecina de un candelabro de bronce, descansa un escritorio imponente, cuya superficie refleja las sombras como un lago de vino oscuro. Sobre él, una pila de cartas atadas con hilos de seda descoloridas son las palabras que nunca se enviaron, las verdades que los Borgia prefirieron sepultar en el papel antes que arriesgarse a ser comprendidos. SSS. 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 El sonido de la pluma ausente parece flotar en el ambiente, un eco de pensamientos que se quedaron atrapados entre el tintero y el sello del lacre. Te acercas al escritorio con una lentitud ceremonial, sintiendo como la alfombra de piel de animal amortigua tus pasos, eliminando cualquier rastro de tu presencia física. Extiendes la mano y dejas que tus dedos descansen sobre la superficie de la caoba. El tacto es soberbio.
Es una madera tan pulida que se siente como terciopelo sólido, una textura orgánica que emana un calor sordo, una seguridad que solo los árboles centenarios pueden ofrecer. Freak. 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 Deslizas la yema del pulgar por la esquina del escritorio, notando la veta de la madera, las líneas sinuosas que cuentan la historia del bosque antes de convertirse en mueble de palacio. Es una suavidad reconfortante, una firmeza que te invita a apoyar los codos y dejar que tu cabeza descanse entre tus manos, soltando por fin el peso de la máscara que llevas frente al mundo. El aroma que reina en este rincón de la torre es el perfume de la introspección. Huele a tinta de agallas de roble, ácida y persistente, mezclada con el dulzor del lacre rojo que descansa en una caja de plata. Se percibe también el rastro sutil del tabaco seco y de las violetas marchitas que alguien olvidó en un cajón hace años. Es un aroma que sabe a soledad elegida, a la paz del hombre que ya no tiene que explicar nada a nadie. Inhalas la esencia de la caoba y la tinta. Exhalas la necesidad de ser escuchado. Sientes que el aroma penetra en tu mente como un bálsamo de olvido, borrando las discusiones, las estrategias y las promesas rotas. Aquí, en el escritorio de las cartas no enviadas, la única conversación es la que mantienes contigo mismo, en el lenguaje mudo del alma que busca el reposo. Escuchas el crujido del papel antiguo al rozar tu manga de seda. Rit. Rit. Es un sonido seco, casi vegetal, que te recuerda la fragilidad de las palabras humanas. Tomas una de las cartas, sintiendo la aspereza del papel de trapo, una textura honesta y pesada que guarda el frío de la noche en sus fibras. Sientes el relieve del sello de lacre bajo tu dedo, una marca de orgullo que ya no tiene poder. Tac. 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 El sonido de tus dedos tamborileando sobre la madera suena como un galope lejano que se apaga en la distancia de los siglos. No hay prisa por escribir, ni hay urgencia por leer. Todo lo que debía decirse ya está contenido en el aire, disuelto en la fragancia de la madera y el tiempo. Sientes que tus hombros caen un poco más, que la tensión de tu mandíbula se disuelve, imitando la inercia de la mesa que te sostiene. Te hundes en el sillón de respaldo alto, sintiendo como la madera de los brazos te envuelve en un marco protector. SHHH. SHHH. El aire de la estancia es un susurro constante que te invita al desapego. Miras el tintero de cristal, donde la tinta negra parece una pupila que te observa con indiferencia. Paz. Madera. Papel. Olvido. Las palabras se vuelven rítmicas, una canción de cuna que celebra el silencio de los que ya no quieren tener razón. Estás en el centro de tu propia fortaleza mental, un refugio donde las cartas no enviadas son los muros que te separan del caos. Ya no importa lo que el mundo piense de los Borgia en este escritorio, solo importa la paz de la verdad no dicha. Tu respiración es ahora pausada y profunda, acompasada con el latido invisible de la caoba. Sientes que tus manos se relajan sobre el papel, soltando la pluma imaginaria, permitiendo que la tinta de tu vida se asiente y se seque para siempre. El aroma a cera, madera y tinta vieja se vuelve tu refugio final, una caricia olfativa que te guía hacia un estado de suspensión donde el peso de la identidad se desvanece. Estás listo para dejar que las cartas se llenen de polvo. Para permitir que el escritorio sea el altar de tu descanso. El mundo exterior es un mensaje que ya no necesitas entregar. Tú eres el silencio entre las líneas. Todo es cálido. Todo es madera. Todo es paz. Sientes un último y levísimo escalofrío de alivio al notar cómo la oscuridad de la habitación se vuelve más densa, como si la caoba misma estuviera absorbiendo la luz para proteger tu sueño. Estás a salvo en el despacho de los secretos. Estás en paz con tus silencios. Capítulo 15. La danza de las cenizas en el salón de los espejos. Sales del despacho de los secretos, donde las palabras no dichas descansan en su lecho de caoba, y te diriges hacia el corazón más brillante y, a la vez, más espectral del palacio. El salón de los espejos. Al abrir las puertas dobles, te recibe una atmósfera que parece suspendida entre dos mundos. Aquí, el aire es una sustancia vibrante, cargada de una luz plateada que emana de la luna y se multiplica infinitamente en las paredes cubiertas de cristal veneciano. Pero lo que ves no es tu reflejo, sino una danza silenciosa de partículas grises que flotan en el ambiente.
Son los restos de las rosas de ceniza, que el viento ha transportado a través de las galerías hasta este salón, convirtiéndolo en un santuario de polvo sagrado. SSS. 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 El sonido de las cenizas rozando el cristal es un susurro metálico, una caricia de seda gaseosa que llena el vacío con la música del desvanecimiento. Caminas hacia el centro del salón, sintiendo que tus pies se hunden en una alfombra invisible de polvo de rosas. Al extender la mano, las cenizas no huyen de ti, se arremolinan alrededor de tus dedos, atraídas por el calor de tu piel. El tacto es una experiencia de una sutileza insoportable. Es sentir la materia en su estado más puro y frágil, una textura que es, al mismo tiempo, presencia y nada. Freak. 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 Frotas las yemas de tus dedos, atrapando una pizca de ese polvo plateado, y sientes la lubricidad mineral de la ceniza, una suavidad que supera al terciopelo más fino de Lucrecia. Al tocar la superficie de uno de los grandes espejos, notas el contraste. El frío absoluto y duro del cristal frente a la tibieza volátil del polvo. Clink. SSS. El sonido de tu uña contra el espejo es una nota de realidad que se pierde en la neblina de las partículas flotantes. El aroma en este salón es una sinfonía final, el clímax de la fragancia de los Borgia. Huele a la esencia concentrada de la rosa de ceniza. Una mezcla de sándalo antiguo, ámbar gris y la sequedad aristocrática de la piedra que se deshace. Pero aquí se añade una nota metálica, el olor del azogue de los espejos y el rastro del aire frío que entra por los ventanales. Es una fragancia que induce a un trance profundo, un perfume que borra los límites de tu cuerpo y te hace sentir tan etéreo como las partículas que te rodean. Inhalas la danza de las cenizas. Exhalas la última partícula de tu ego. Sientes que el aroma penetra en tus huesos, aligerándolos, convirtiéndolos en parte de esta arquitectura de polvo y reflejos. Aquí no hay rostros, solo luces que se cruzan. Aquí no hay historia, solo el presente eterno de una flor que se volvió aire. Escuchas el eco de tu propia respiración, que los espejos parecen devolverte desde 1000 ángulos distintos. SHHH. 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 Cada exhalación mueve la nube de ceniza, creando espirales que brillan como galaxias en miniatura. Sientes el roce de este polvo en tus mejillas, una caricia de antepasados que te dan la bienvenida al descanso absoluto. Tac. 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 El sonido de una gota de cera cayendo de una lámpara olvidada suena como un trueno en la quietud del salón. Pero nada interrumpe la danza. Te dejas caer lentamente sobre el suelo de mármol, permitiendo que la nube de ceniza se asiente sobre tu túnica, cubriéndote con un manto de plata y gris. Ya no eres un hombre que observa, eres el lienzo donde la noche escribe su poema final. Miras hacia el techo, donde los frescos de los dioses parecen disolverse entre las partículas flotantes. Paz. Espejo. Ceniza. Sueño. Las palabras se vuelven rítmicas, una letanía que acompaña el balanceo de tu mente hacia el olvido. Estás en el centro de la multiplicidad, pero lo que ves es la unidad del silencio. Los Borgia buscaron la inmortalidad en el mármol y el oro, pero tú la encuentras aquí, en la ceniza que se niega a caer, en el reflejo que ya no necesita una imagen. Sientes que tus hombros se funden con el suelo, que tu voluntad se dispersa entre los millones de motas de polvo, encontrando la paz en la fragmentación. No hay nada que sostener, porque eres parte de todo. Tu respiración es ahora una corriente suave que guía la danza de las cenizas. Sientes que tus manos se abren hacia el cielo, recibiendo la lluvia de polvo sagrado, mientras el aroma a sándalo y tiempo se vuelve una manta física que te oprime dulcemente hacia el sueño. El salón de los espejos es ahora tu cámara nupcial con la eternidad, un espacio donde la luz y la sombra han dejado de luchar. Estás listo para dejar de reflejar el mundo. Para permitir que la ceniza sea tu única verdad. El mundo exterior es un ruido que ya no encuentra eco en estas paredes. Tú eres la danza que se detiene en la quietud perfecta. Todo es plata. Todo es polvo. Todo es paz. Sientes como el perfume de las rosas se vuelve una melodía muda, una vibración en el aire que te asegura que el viaje ha terminado. Estás a salvo entre los reflejos. Estás en paz con tu propia sombra. Capítulo 16. El silencio del hierro en las armaduras vacías.
Abandonas el salón de los espejos, dejando atrás la danza de plata de las cenizas, para adentrarte en la galería de los antepasados, un pasillo largo y flanqueado por centinelas que no respiran. Las armaduras de la guardia personal de los Borgia. Aquí, el aire cambia bruscamente, se vuelve frío, marcial y estático, impregnado de un olor que evoca la fuerza y el deber. Es el aroma del hierro viejo, un olor metálico y seco que se mezcla con el rastro del aceite de ballena utilizado para proteger el metal de la humedad del Tíber. Estas armaduras, huecas y solemnes, se yerguen sobre pedestales de madera oscura, guardando una vigilia que ya no tiene propósito. SSS. 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 Escuchas el silbido del viento filtrándose por las viseras abiertas, un sonido que parece el suspiro de guerreros que han encontrado, por fin, la paz tras siglos de batallas. Te acercas a una de las armaduras más imponentes, una pieza de acero milanés que perteneció a un capitán fiel a César. Extiendes la mano y dejas que tus dedos se posen sobre el peto de metal. El tacto es una revelación de dureza y olvido. Sientes la frialdad absoluta del acero, una superficie lisa pero marcada por pequeñas muescas, cicatrices de golpes que ya no duelen y de glorias que ya nadie recuerda. Freak. 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 Deslizas las yemas por los remaches de bronce, notando la precisión del encaje, una ingeniería del miedo que ahora solo sirve para sostener el silencio. Es una textura honesta, un frío que calma el pulso y te recuerda que la verdadera fortaleza reside en la inmovilidad. Al presionar la palma contra el metal, sientes el vacío del interior, un espacio sagrado donde el hombre ha dejado de existir para que solo quede el símbolo. El aroma que reina en esta galería es el perfume del deber cumplido. Huele a metal frío, a cuero endurecido por el sudor de décadas y a un toque sutil de resina de pino que se usa para sellar las juntas de madera de los pedestales. Es una fragancia que sabe a lealtad y a quietud, un olor que despeja cualquier rastro de duda y te deja con la sobriedad del guerrero que ha depuesto las armas. Inhalas la esencia del hierro. Exhalas la fatiga de tus defensas externas. Sientes que este aroma penetra en tu pecho, dándote una estructura interna de paz, una columna vertebral de calma mineral. Aquí, entre los cascos vacíos y las grebas de acero, comprendes que la mayor victoria de los Borgia no fue conquistar tierras, sino alcanzar este momento en que el hierro ya no tiene nada que proteger. Escuchas el eco de tus propios pasos sobre el suelo de piedra dura, un sonido que parece despertar el alma del metal. Tac. Clank. Tac. El tintineo de tu ropa contra la esquina de un guantelete suena como una nota musical en una catedral de acero. Sientes el roce de tu túnica contra las piernas, un contraste suave frente a la rigidez del entorno. Frou frou. Frou frou. La brisa nocturna mueve ligeramente los penachos de crin de caballo que coronan los cascos, un movimiento lento que imita el balanceo de un campo de trigo bajo la luna. Sientes que tus propios hombros pierden la necesidad de estar alerta, que tu mandíbula se relaja, imitando la expresión impasible de las viseras cerradas. No hay enemigos que vigilar en esta galería, solo hay una fila de amigos de acero que te invitan a compartir su inmovilidad. Te apoyas contra el pedestal de la armadura central, sintiendo la dureza de la madera y el frío del metal en tu costado. El mundo exterior sigue girando en su caos de ambiciones, pero aquí, el hierro ha dictado su ley de silencio. Paz. Hierro. Vacío. Sueño. Las palabras se vuelven rítmicas, una letanía de protección que te asegura que nadie podrá perturbar tu descanso mientras estos centinelas de acero vigilen tu sueño. Miras hacia el final de la galería, donde las armaduras se pierden en la neblina azulada de la noche, y sientes que tú también te vuelves una estatua de paz, un ser de voluntad firme pero espíritu ligero. Estás en el lugar donde la guerra se convierte en monumento y la lucha en meditación. Tu respiración es ahora una corriente tranquila que fluye a través de los huecos de las corazas. Sientes que tus manos se relajan por completo, cayendo inertes, confiando en la solidez del mundo que te rodea. El aroma a metal y cuero viejo se vuelve tu escudo final, una caricia olfativa que te induce a un estado de reposo absoluto, donde la mente deja de analizar y comienza a simplemente ser. Estás listo para dejar la galería de los antepasados. Para permitir que el silencio del hierro sea tu propia fortaleza. El mundo exterior es un ruido que rebota en el acero sin poder entrar. Tú eres el vacío sagrado que habita en el interior de la armadura. Todo es frío.
Todo es metal. Todo es paz. Sientes como el frío del acero se convierte en una sensación de seguridad inquebrantable, un entumecimiento placentero que te asegura que el descanso ha llegado. Estás a salvo entre los guerreros de sombra. Estás en paz con tu propia fuerza. Capítulo 17. El susurro de la seda en la cámara de los secretos. Dejas atrás la guardia de hierro y acero, el frío de las armaduras y la severidad del deber, para internarte en el lugar más suave y recóndito de todo el palacio. La cámara de las sedas. Al cruzar el umbral, el aire cambia de temperatura, volviéndose cálido, casi humano, como si las paredes mismas respiraran. Aquí no hay mármol, ni piedra, ni metal, todo el espacio está revestido de pesados tapices de seda de damasco y terciopelos traídos de las rutas de Oriente. La luz de la luna apenas penetra en hilos plateados que se enredan en los pliegues de las telas, creando un laberinto de sombras y reflejos tornasolados que parecen moverse con el ritmo de tu propia respiración. SHHH. 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 Es el sonido de la seda rozando el aire, un susurro continuo, una caricia auditiva que te invita a despojarte de cualquier aspereza del alma. Te acercas a una gran cortina de color azul noche, bordada con hilos de plata que dibujan constelaciones olvidadas. Extiendes la mano y dejas que tus dedos se hundan en el tejido. El tacto es una revelación de pura indulgencia. Es sentir una suavidad que fluye entre tus dedos como agua tibia, una textura que se adapta a tu piel, ofreciendo una resistencia mínima, casi líquida. Freak. 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 Deslizas la mano hacia abajo, sintiendo el relieve de los bordados, la pequeña rugosidad del hilo de plata que contrasta con la perfección infinita de la seda. Al presionar el rostro contra la tela, sientes como el mundo exterior desaparece, la seda absorbe el sonido, el frío y el tiempo. Es un abrazo que no te aprisiona, sino que te libera, recordándote que la verdadera nobleza no reside en la dureza de la coraza, sino en la delicadeza de la sensibilidad. El aroma que reina en esta cámara es una sinfonía de misterio y confort. Huele a madera de sándalo quemada muy lentamente, a ámbar gris y a un toque sutil de pétalos de rosas secos que han sido guardados entre las telas para espantar a la polilla. Es una fragancia que sabe a intimidad, a secretos compartidos en voz baja y a la paz del hombre que ya no necesita defenderse de nadie. Inhalas la esencia de la seda y el sándalo. Exhalas la rigidez de tus miedos. Sientes que el perfume penetra en tus poros, relajando cada tendón de tu cuerpo, deshaciendo los nudos de tensión que el acero de las armaduras había dejado en tu cuello. Aquí, en la cámara de las sedas, eres una hoja que cae, un ser que se permite ser vulnerable porque sabe que está protegido por la suavidad del mundo. Escuchas el roce de tus propios pasos sobre la alfombra de lana de Isfahán, un sonido tan sordo que parece un latido lejano en la profundidad del océano. FFF. 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 El aire de la estancia es tan quieto que puedes sentir el peso de la seda en el ambiente, una atmósfera que te envuelve como un capullo de redención. Sientes el roce de tus guantes al quitarlos, dejando que tus manos desnudas descubran la textura del terciopelo que cubre los divanes. Es una caricia de vello fino, una superficie que parece tener su propio calor, un calor que te invita a cerrar los ojos y dejarte caer. Tac. Tac. El sonido de tu respiración se vuelve el único reloj en este espacio sin tiempo. No hay urgencia en la seda, ella ha esperado siglos para tocar tu piel y esperará siglos más para dejar de hacerlo. Te hundes en el diván central, sintiendo como las capas de tela ceden bajo tu peso con un quejido de bienvenida. SHHH. SHHH. La oscuridad de la cámara se vuelve tu aliada, una sombra suave que borra los límites de tu cuerpo. Miras hacia los pliegues de la seda azul y sientes que son como las olas de un mar en calma, invitándote a navegar hacia el olvido absoluto. Paz. Seda. Sándalo. Sueño. Las palabras se vuelven rítmicas, una melodía muda que te arrulla el espíritu mientras observas cómo el brillo de la plata en el bordado se apaga y se enciende con el parpadeo de tu conciencia. Estás en el epicentro de la delicadeza, en el refugio donde los Borgia olvidaban que eran bueyes para recordar que eran hombres. Tu respiración es ahora una corriente de seda que fluye en el aire. Sientes que tus manos se relajan por completo, perdiendo su forma sobre el terciopelo, convirtiéndose en parte de la textura de la habitación.
El aroma a ámbar y rosa seca se vuelve tu única realidad, una caricia olfativa que te induce a un estado de reposo absoluto, donde la mente deja de proyectar y comienza a simplemente sentir. Estás listo para dejar la cámara de las sedas. Para permitir que la suavidad sea tu última fortaleza. El mundo exterior es un ruido que no puede atravesar el tejido. Tú eres el silencio que habita entre los pliegues. Todo es suave. Todo es sombra. Todo es paz. Sientes como la calidez de la seda se convierte en una sensación de paz inquebrantable, un entumecimiento placentero que te asegura que el descanso ha llegado. Estás a salvo entre los pliegues del tiempo. Estás en paz con tu propia piel. Capítulo 18. El aliento de la bodega y el vino del olvido. Desciendes ahora por una escalera de piedra caracol, alejándote de la suavidad de las sedas y del brillo de los espejos, para buscar la raíz misma del palacio. El aire se vuelve más denso, cargado de una humedad fresca y protectora que huele a tierra profunda y a tiempo destilado. Has llegado a las bodegas privadas del Vaticano, el vientre de la fortaleza donde los Borgia guardan sus tesoros más líquidos. Aquí, el silencio es diferente, es un silencio subterráneo, una quietud de siglos que descansa en barricas de roble alineadas como guerreros dormidos. SSS. 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 Escuchas el goteo lejano de una filtración sobre el suelo de tierra batida, un ritmo ancestral que marca el pulso de la maduración. Clock. 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 Es el sonido del olvido transformándose en esencia. Te acercas a una de las barricas más antiguas, una pieza de madera oscura y nudosa que ha custodiado el vino de las colinas de Albano desde hace décadas. Al poner tu mano sobre la madera, sientes la textura rugosa de las vetas, una superficie que se siente fría pero extrañamente viva. Freak. 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 Deslizas las yemas por los aros de hierro que sujetan las duelas, sintiendo la herrumbre fina, una aspereza mineral que te ancla a la realidad de la tierra. El roble emana una vibración sorda, como si pudieras sentir el latido del vino en su interior, una corriente de vida que espera el momento de ser liberada. Al presionar tu frente contra la madera fría, el mundo de la superficie, con sus coronas, sus mapas y sus guerras, desaparece por completo. Solo existes tú y la paciencia del árbol convertido en sagrario. El aroma aquí es embriagador, una sinfonía de notas graves y oscuras que inundan tu sistema respiratorio. Huele a mosto fermentado, a vainilla de la madera tostada, a humedad de cueva y al perfume dulce y punzante de las uvas que se han convertido en espíritu. Es un olor que alimenta el alma, una fragancia de saciedad y plenitud que te quita el hambre de gloria y te da sed de descanso. Inhalas el aliento de la bodega. Exhalas la ponzoña de tus ambiciones. Sientes que el aroma del vino viejo penetra en tu sangre, relajando cada fibra de tu ser, dándote la ligereza del que ya no tiene que luchar por la supervivencia porque sabe que el tiempo está de su lado. Aquí, en la penumbra del sótano, el buey de los Borgia no hará descansa sobre el lodo sagrado de la historia. Escuchas el sonido del aire que entra por una pequeña claraboya a nivel del suelo. Fu. Fu. Un susurro que trae consigo el rastro del rocío nocturno y la frescura de los jardines superiores. Sientes el roce de tus botas sobre la tierra húmeda, una sensación de arraigo profundo, de volver al origen de todas las cosas. Tac. 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 El sonido de una copa de barro que tomas de una estantería suena humilde y honesto, lejos del tintineo del cristal de Murano. Sientes el peso de la arcilla fría en tu mano, una textura rústica que te invita a la sencillez. No hay etiquetas, ni jerarquías, ni venenos en esta sombra, solo el vino que fluye para borrar las huellas del dolor. Te sientas sobre una banqueta de madera vasta, dejando que la espalda descanse contra la pared de piedra caliza. SHHH. SHHH. La oscuridad es total, una manta de terciopelo negro que te protege de la mirada de Dios y de los hombres. Miras hacia el techo abovedado, donde la humedad dibuja mapas de reinos inexistentes, y sientes que tu conciencia se vuelve líquida, fundiéndose con el vino que duerme en las barricas. Paz. Vino. Tierra. Olvido. Las palabras se vuelven rítmicas, una canción de cuna que te induce a un estado de trance donde el pasado es un río que ya cruzaste y el futuro es un mar que no te importa alcanzar.
Estás en el epicentro de la madurez, en el refugio donde el tiempo se detiene para dejar que la vida se vuelva perfecta. Tu respiración es ahora una parte del aliento de la bodega, lenta y profunda, cargada de la fragancia de la tierra y la uva. Sientes que tus manos se relajan sobre tus rodillas, soltando el control de la copa, dejando que el peso de la paz te hunda en el asiento. El aroma a roble y fermentación se vuelve tu única realidad, una caricia olfativa que te asegura que el descanso es el único tesoro que vale la pena guardar. Estás listo para dejar que la bodega te envuelva en su abrazo de sombra, para permitir que el vino del olvido cure las cicatrices de tu linaje. El mundo exterior es un eco que se apaga sobre la tierra batida. Tú eres el espíritu que madura en el silencio. Todo es oscuro. Todo es raíz. Todo es paz. Sientes como la humedad fresca se convierte en una sensación de purificación, un baño de silencio que te asegura que la vigilia ha terminado. Estás a salvo en el vientre de la tierra. Estás en paz con tu propia sangre. Capítulo 19. El primer rayo de sol sobre el altar de plata. Emerges de las profundidades de la bodega, con el espíritu purificado por la tierra y el vino del olvido, para ascender por última vez hacia la capilla privada del Papa, el lugar donde la noche se rinde ante la llegada de la luz. El aire aquí es el más sagrado de todos, es un aire que ha sido filtrado por siglos de oración, un aire que no pesa, sino que sostiene. La penumbra azulada de la madrugada todavía domina los rincones, pero en el centro, el altar de plata maciza comienza a captar los primeros reflejos de un sol que aún no se ve, pero que ya se siente. Es una atmósfera de expectación divina, un silencio que no es vacío, sino plenitud. SSS. 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 Escuchas el susurro de la luz golpeando las vidrieras, un sonido que solo el alma en paz puede percibir, una vibración de cristal y oro que anuncia el fin del viaje. Te acercas al altar con una lentitud que es, en sí misma, una forma de oración. Extiendes la mano y dejas que tus dedos toquen el borde de la plata cincelada. El tacto es el clímax de todas las texturas que has recorrido. Es un frío que no hiela, sino que despierta una firmeza que no oprime, sino que libera. Freak. 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 Deslizas las yemas por los relieves que narran la resurrección, sintiendo la suavidad del metal pulido por las manos de miles de fieles. Al presionar tu palma contra la superficie plana del altar, sientes una transferencia de energía. El metal está despertando, captando el calor latente de la estancia y preparándose para el incendio del nuevo día. Sientes que tus manos, marcadas por la ceniza, la seda, el hierro y el vino, se funden ahora con la pureza de la plata. Es el contacto final, el que unifica todas tus contradicciones en una sola sensación de redención física. El aroma es el perfume de la transmutación. Huele a incienso puro de Omán, ese humo blanco que se ha quedado impregnado en las piedras del altar, mezclado con el olor limpio de las sábanas de lino que cubren la mesa sagrada. Se percibe también una nota de cera de cirio pascual, una dulzura mística que se combina con el frescor del aire que entra por la linterna de la cúpula. Es una fragancia que sabe a amanecer, a victoria sobre la sombra y a la paz del hombre que ha perdonado y ha sido perdonado. Inhalas el aroma del altar de plata. Exhalas el último rastro de tu historia personal. Sientes que el perfume penetra en lo más profundo de tu ser, lavando las manchas de la ambición y dejando en su lugar una transparencia cristalina. Aquí, frente a la plata, ya no eres un Borgia, eres simplemente la luz que respira. Escuchas el primer canto de un pájaro en los jardines vaticanos, un sonido que rompe el silencio con la fragilidad de un cristal. Pío. Pío. SSS. Es la señal de que la noche ha cumplido su propósito. Sientes el roce de tus pies sobre el mármol cosmatesco del suelo, una textura de mosaicos milenarios que te ancla a la tierra mientras tu mirada se eleva. Tac. 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 El sonido de tus pasos es ahora ligero, casi inexistente. Un rayo de sol, fino como un hilo de seda dorada, atraviesa el ventanal alto y golpea directamente el centro del altar de plata. Sing. La estancia estalla en un resplandor blanco, una luz que no quema los ojos, sino que los sana. Sientes el calor del sol tocando tu rostro, una caricia de fuego suave que te invita a cerrar los ojos por última vez en este viaje. Te arrodillas ante el altar, no por peso, sino por gratitud.
Sientes como la luz atraviesa tus párpados, creando un universo de color naranja y oro en tu mente. Paz. Plata. Luz. Amanecer. Las palabras se disuelven en una sensación de unidad absoluta. El buey ha arado, el hierro ha protegido, la seda ha consolado y la ceniza ha purificado. Ahora, todo se funde en el rayo de sol. Estás en el epicentro de la nueva creación, en el momento exacto en que el tiempo se detiene para dejar que el alma se expanda hasta los confines del universo. No hay Borgia, no hay Roma, no hay papado. Solo hay luz. Tu respiración es ahora el ritmo mismo del sol naciente, una expansión y contracción de pura armonía. Sientes que tus manos se separan del altar y quedan abiertas, recibiendo la luz, convertidas en espejos de la divinidad. El aroma a incienso y amanecer se vuelve tu única morada, una caricia olfativa que te induce a un estado de éxtasis sereno, donde el descanso es la forma más alta de conciencia. Estás listo para dejar que el día comience. Porque tú ya has encontrado tu noche eterna. El mundo exterior despierta a sus batallas. Tú despiertas a tu paz. Todo es luz. Todo es plata. Todo es silencio. Sientes como el calor del sol se convierte en una manta de gloria, un baño de claridad que te asegura que el círculo se ha cerrado. Estás a salvo en el rayo de luz. Estás en paz con el universo. Epílogo. El desvanecimiento del buey en el oro del tiempo. Te encuentras en el umbral absoluto, ese espacio liminal donde el amanecer deja de ser una promesa para convertirse en una realidad que todo lo envuelve. El rayo de sol que golpeaba el altar de plata se ha expandido ahora, transformando la capilla, el palacio y toda la ciudad de Roma en un océano de claridad dorada. El aire ya no es una sustancia que respiras, sino una presencia que te sostiene, una atmósfera saturada de partículas de luz que parecen vibrar con la frecuencia del descanso eterno. Aquí, en este punto final, los muros de piedra del Vaticano comienzan a volverse translúcidos, como si la materia misma se rindiera ante la intensidad de la paz que has alcanzado. SSS. 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 El sonido del mundo exterior, el bullicio de los mercados y el galope de los caballos, es solo un murmullo lejano, un eco que se ahoga en la sinfonía silenciosa de la luz. Extiendes tus manos una última vez, no para tocar un objeto, sino para sentir la textura del tiempo mismo que se desvanece entre tus dedos. El tacto es ahora una sensación de calor difuso, una suavidad que no pertenece a la seda ni al terciopelo, sino a la libertad de no tener límites. Freak. 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 Sientes el roce de la luz sobre tu piel, una caricia eléctrica y calmante que borra las últimas huellas del polvo de las rosas de ceniza. Ya no hay frío en el mármol, ni dureza en el hierro, ni peso en la tiara. Sientes que tu propio cuerpo se vuelve ligero, una estructura de aire y memoria que se disuelve en el resplandor del sol. Es la sensación definitiva de liberación. El momento en que el buey de los Borgia suelta el arado para siempre y se convierte en una constelación de oro en el firmamento de tu descanso. El aroma es el compendio final de todo tu viaje, una fragancia alquímica que lo unifica todo. Huele al frescor del Tíber, a la dulzura del azahar de la Romaña, a la nobleza de la caoba y al incienso sagrado de la capilla. Pero por encima de todo, huele a paz absoluta. Es una fragancia que no se puede describir con palabras, un perfume que se siente en el centro del pecho y que te dice que has llegado a casa. Inhalas la eternidad del momento. Exhalas el último suspiro de tu linaje. Sientes que este aroma final limpia los rincones más oscuros de tu alma, dejando solo un espacio vasto, iluminado y sereno. Aquí, en el epílogo de tu historia, no hay juicios, ni deudas, ni pecados. Solo existe la fragancia de la redención, un olor a mañana limpia que nunca conocerá el atardecer. Escuchas el tañido de una campana lejana, una nota de bronce que viaja a través del aire dorado. Don. 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 Pero la campana no llama a la oración ni a la guerra, es un sonido de celebración silenciosa, el anuncio de que el círculo se ha completado. Sientes el roce de la eternidad contra tu conciencia, una textura de infinitas posibilidades donde ya no necesitas elegir, porque ya lo eres todo. Paz. Luz. Nada. Todo. Las palabras se desintegran en tu mente, convirtiéndose en el color puro del sol.
Estás en el epicentro de la quietud, en el lugar donde los Borgia dejan de ser una dinastía para convertirse en un mito, y donde tú dejas de ser un oyente para convertirte en el silencio mismo. Te dejas llevar por la marea de oro, sintiendo que tus pies ya no tocan el suelo de mosaicos, sino que flotan sobre la historia. El sol inunda tus ojos, pero no hay dolor, solo una visión de claridad total. SHHH. SHHH. El aire es un susurro constante que te dice que todo está bien, que el esfuerzo ha terminado, que la belleza es la única verdad que sobrevive al tiempo. Miras hacia atrás y ves el palacio, las armaduras, los mapas y las rosas, todo envuelto en una neblina de oro, volviéndose pequeño, volviéndose parte de un sueño que ya has soñado. Estás listo para el desvanecimiento final. Para permitir que tu identidad se pierda en la luz del nuevo día. Tu respiración es ahora el latido del universo, una pulsación tranquila que mueve los mundos con la misma facilidad con la que mueve el polvo de las rosas. Sientes que tus manos se abren y se funden con el aire, que tu corazón se expande hasta llenar la estancia, el palacio y el cielo. El aroma a luz y eternidad es tu último pensamiento, una caricia olfativa que te sumerge en un sueño profundo de donde no querrás despertar, porque el sueño es la realidad y la realidad es paz. El mundo ha quedado atrás, como una cáscara vacía. Tú eres la esencia que vuela. Todo es oro. Todo es luz. Todo es paz. Sientes como el calor final se convierte en un abrazo eterno, una sensación de plenitud que te asegura que tu viaje ha sido perfecto. Estás en el centro de la luz. Estás en paz con el destino. Estás, por fin, en el descanso absoluto.